Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos al canal. Nos encontramos nuevamente en un video de Call of Duty Mobile. Bueno señores, estamos a nada de que empiece la COD Champs. Ya vamos a poder hacer algunas cositas, así que eso es lo más importante. Como siempre, deja tu like y suscripción a muerte. Si no estás suscrito, no le has dado tu poderoso like en este canal. Subimos video de Call of Duty Mobile informativo todos los días y también muchas otras cosas más. Y no puede faltar Coke Shop, la tienda de COD Points en la cual puedes recargar COD Points a un muy buen precio, crack. Sí, los COD Points que tengo ahí, que son 10.000, no están de adorno, créanme. Son obviamente recargados en Cocaine Shop. Porque no hubiera recargado en Cocaine Shop si no estuviera mencionando la página. Así que todo en la descripción de este pedazo de video. Así que completamente latex, que es lo importante. Bueno, vamos a darle. Para los que no sepan, en el lapso, si entramos en el multijugador, así sin más. Tenemos lo que es el campeonato mundial, señores. Sí, tenemos obviamente ya esta pestañita que pues nos va a mencionar algo muy importante. Y es que para que ya lo sepan, hay unos que otros requisitos. Pero bueno, para los que ya deben de saber algunas cosas, ya hoy se va a poder registrar, hoy 3 de junio, al cabo del inicio de sesión diaria, como siempre. Aquí sería a las 6 de la tarde del día de hoy, 2 de junio. Y para otros países sería, si no estoy mal, creo que en Perú sería a las 7, México sería 7 u 8, por ahí anda. Ecuador, Argentina 2 horas más, Colombia creo que son 2 horas más de diferencia, tipo como las 8 de la noche, por ahí anda. Y se van a poder ya registrar. Ahorita lo que está básicamente es la opción para el preregistro, entre comillas. Pero bueno, vamos a hablar en detalle sobre esto, porque mucha gente pues no está completamente... o sea, no he entendido bien las explicaciones que hemos hecho en otros videos son conforme a la COD Champs. Es un evento que pues se hace completamente, pues al parecer se va a hacer ahora todos los años en COD Mobile. El año pasado, en el año 2020, pues fue bueno la COD Champs y dieron muchas recompensas. Vamos a ver qué se cuesta en esta. Pues ya de momento les digo yo que pues en el nivel 10 necesitamos requisitos nivel 10. Solo por registrarse, que pues obviamente no se puede registrar aún por obvias razones. Desde el 3 de junio se va a poder lo que es registrar sin problema. Solo por registrarte vas a llevarte 500 créditos y lo que es obviamente el marco del avatar de la COD Champs 2021. Ahora, vamos a hablar sobre las máximas recompensas. Vamos a tener dos fases. La primera fase o etapa 1, como le digo yo, empezará desde el 3 de junio hasta el 27 de junio. Va a constar de 4 rondas. Vamos a ver, desde la ronda 3 hasta, bueno, desde la primera ronda, que es desde el 3 de junio hasta el 6 de junio, se tienen que jugar por lo menos en ese lapso de tiempo las 10 partidas de Ranked cuando estés registrado. Del 10 de junio y el 13 lo mismo, del 17 al 20 lo mismo y del 24 al 27 lo mismo. Para conseguir a Raid necesitas jugar obviamente todos los fines de semana que va a estar activo esto. Sí, son 40 partidas en total en Ranked. O sea, 10 partidas de Ranked mientras estés registrado cada fin de semana, empezando desde mañana. Sí. Y pues, ¿cómo son las reglas? Bueno, las recompensas ya lo sabemos, aquí lo he estado mencionando, incluso completa 40 partidas, juega los 4 fines de semana y completa 40 partidas. Más claro que el agua no puede estar, y eso que lo he mencionado 1000 veces. Pero bueno, eso es para conseguir a Manterray gratuita, obviamente. En la etapa 2 es para lo del Mercenario 5 Champ, 2021 Champ. Ya para que lo sepan, tienen que jugar con equipo. Ahí sí es con equipo, pero bueno, aquí no vamos a hablar de lo más importante. La etapa 1. Vale, pues registrarse son 500 créditos más el marco, conseguir 20 puntos de clasificación son 500 créditos, conseguir 40 son 500, o sea, son puntos que te van dando si ganas una partida de Ranked mientras estás registrado. Depende del rango en el que te encontres la puntuación que vas a optar. En el pasado te daban 18 puntos si estabas en maestro y 20 puntos si estabas en leyenda por cada partida ganada y 16 puntos si estabas en profesional por cada partida ganada. Así que por ejemplo, para clasificarte necesitabas alrededor de 80 puntos si no estoy mal. Tenés que ganar por lo menos un lapso de 15 partidas en maestro y 6 partidas en profesional. En leyenda solo eran 4 y con eso era suficiente. Necesitabas 80 puntos para clasificarte, que es lo más importante. Así, conseguir 60 puntos de clasificación para otra arma más, como ustedes lo saben. Completas 10 partidas y te dan una tarjeta por toda tu experiencia en 10 partidas. Y así sucesivamente con lo demás. O sea, en todos los fines de semana, para conseguir el arma vas a necesitar por lo menos 60 puntos. El arma que va a ser exclusiva del evento. A excepción, obviamente, de lo que es, claro está, el fin de semana del 17 al 20 de junio, que te van a dar un amuleto, la RU 79 y lo que es las tarjetitas. De momento la AK-47 no se sabe cómo se puede conseguir. De momento solo estamos viendo la RU 79U, la M16, lo que es la M4 MLG y la QXR. Creo que son las únicas que se encuentran acá y son las únicas que se van a poder conseguir si llegas a un
determinado número de puntos en este evento, cracks. Así que para que ya lo sepan, sencillamente solo deben de jugar las 40 partidas, o sea, jugar 10 partidas cada fin de semana para tener a esta hermosura, o sea, la Manta Ray gratuita. Eso sería lo único que deben de hacer. Ahora, ¿cómo se puede jugar y cómo son las reglas? Que muchos me han dicho. Bueno, está el torneo individual, que este es el torneo individual, para los que no sepan. La primera etapa es individual, si la querés hacer, igual lo puedes hacer en dúo o en trío, o puedes jugar las ranked como te dé la gana, pero este no importa, este no es exigido tener un equipo. Bueno, lo importante es que solo debes de jugar, obviamente ranked, no hay un requisito mínimo, estamos hablando de lo que es obviamente un rango, pero bueno, yo les digo que es mejor estar en profesional en adelante para que la puntuación sea más alta, porque normalmente en veterano y lo que es novato se va al carré, y en elite ni te digo, o sea, los puntos son pocos, y obviamente es mejor tener puntuación de rangos más altos como lo que es maestro profesional o leyenda, si estás en leyenda ya. Pero bueno, tendrán la oportunidad de jugar para ganar recompensa en el juego contenido estético exclusivo del campeonato mundial. Es cierto, recuerden que esto es súper exclusivo, solo lo van a poder conseguir una vez y no se va a poder volver a conseguir, como pasó en el Champs pasado. Ok, las reglas pues ya lo sabemos cómo son, y las duraciones aquí las tenemos: fin de semana del 3 al 6, el segundo fin de semana va a ser del 10 al 13, fin de semana del 17 al 20, fin de semana del 24 al 27. Ok, eso en pequeños detalles, cracks, que es lo que deberían de estar visualizando, obviamente, en lo que son las pantallas de Call of Duty Mobile. Ahora, sin más, ¿cómo se va a poder registrar? Pues básicamente es lo mismo. Bueno, la sala fue cancelada, me acaban de... Bueno, me están imitando, da igual. Bueno, aquí pues se van a la parte de multijugador o se van a la parte de partidas de rankeds, y como siempre salen en la parte de arriba, le dan a la parte de arriba y le van a registrarse gratis. ¿Cuándo se van a poder registrar? Hoy, como les dije, al cabo del inicio de sesión diaria. O sea, la típica, o sea, cada vez que se inicia sesión diario, ustedes lo saben, cada vez que hay inicio de sesión diario, pues ustedes tienen el inicio de sesión diario. Por ejemplo, el día 14, que va a ser el día, obviamente, que van a poderse registrar, ustedes solo van tranquilamente el día de hoy por la tarde, cuando ya, bueno, en la madrugada, si es de España, ustedes solo van a partidas igualadas o también multijugador, se van a la pestañita que dice Campeonato Mundial 2021, y sin más, cracks, le dan el registrarse gratis y ya estarían registrados para empezar. Ojo, cuando te registras, ya oficialmente, si juegas una partida de ranked, te la va a contabilizar. Vas a tener bueno, como les explico, vas a tener un contador, que se lo estaré poniendo cómo podría ser el contador. Bueno, ya se había visto cómo es el contador, pero bueno, es como el contador del año pasado. O sea, te registra y hay una barrita que dice 0,10 de progreso. Si perdés te la pone en rojo, si ganas te la pone en verde. Cuando llegues a las 10 ya no te sigue contando y te siguen puntuando. Recuerda, si consigues los 80 puntos, sí o sí vas a pasar a etapa 2. La etapa 2 lo vamos a hablar después en detalle, porque al fin y al cabo lo más importante ahorita es hablar de la fase 1, o sea, fase 1 o etapa 1. Y creo que hasta aquí esto sería la mejor explicación de esto, de la COD Champs. Para los que no lo jugaron y para los que sí lo jugaron, pues si tenían algunas que otras dudas si iba a cambiar algo, no cambia nada, lo único que cambia es estéticamente, pero el progreso va a ser el mismo para la COD Champs 2021, mis queridos cracks. Bueno, habiendo dicho eso, espero les haya gustado este pedazo de video. Honestamente hablando, creo que dejé muchas cosas en claro. Cualquier cosa en la hora de los comentarios me las pueden comentar. Como siempre, soy de los dos, que la 1314 me los acompañe. Y recuerden estar suscritos al canal y quiera muerte compartir, que estamos trayendo lo mejor del contenido a Call of Duty Mobile, cracks. Nos vemos en un próximo video. Adiós.